Gloria al Señor, aleluya. Bendito es el Señor Jesucristo, gloria a su nombre. Saludos para todos ustedes, queridos hermanos, aquí presentes, y también para todos aquellos que nos siguen a través del canal La Iglesia en la Tierra, en la plataforma de YouTube, en Internet. Hoy queremos hablar sobre nuestra creencia, por lo que nos preguntamos, ¿cuál es nuestra creencia? ¿En qué está basada nuestra creencia? ¿Qué es lo que creemos? Primeramente, analizamos que la palabra creencia procede del verbo creer y que significa firme asentimiento y conformidad con algo. Completo crédito que se presta a un hecho o noticia como seguros o ciertos, y también es sinónimo de religión o doctrina. La palabra creencia está muy estrechamente relacionada con la palabra fe, ya que esta última es el conjunto de creencias de una religión, confianza o creencia que se da a algo por la autoridad de quien lo dice. Es por lo tanto una palabra dada, una promesa hecha en la cual tenemos seguridad, aseveración de que algo es cierto. Es la fe fundamental. Esta fe nos la dio Dios a todos los seres humanos. Todos tenemos fe, aunque la gran mayoría la tenga mal encauzada. Muchas veces es tan mal encauzada que se necesita una gran fe para poder creer cosas que a la luz de la palabra de Dios son realmente absurdas. Por ejemplo, necesitamos una gran fe para ser ateo y poder creer, por ejemplo, la teoría de la evolución. Para creer en el Big Bang se requiere de una gran fe de veras. Porque escrito está en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, leemos: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por tanto, es innegable que Dios creó el universo, como también lo explica el libro de Génesis, cuyo relato fundamental, al igual que toda la Escritura, es acerca de Cristo, la fuente, y la cruz de Cristo, el medio mediante el cual Dios nos proveyó el plan de salvación para esta humanidad perdida, haciendo posible que cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, es que esta fe original que Dios nos dio viene a ser encauzada por primera vez. Sobre la fe como creencia o doctrina, vamos a leer en la carta de Judas a la iglesia, donde nos dice, Judas capítulo 1, único capítulo de Judas, versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esta fe es para salvación, es dada una vez a los santos. Sin ella no pudiéramos serlo. Sería imposible ser santos sin esta fe. Pero él mismo también nos exhorta. Judas, en el mismo capítulo 1 único de Judas, versículo 17, leemos: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos.
Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Amén. Gloria al Señor. Sobre esta fe inicial, la cual es santísima porque viene de Dios, que dice, nos fue dada es que debemos edificarnos. ¿Cómo? Orando en el Espíritu Santo, conservándonos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Gloria a Dios, Jesucristo es el Señor. Sin embargo, debemos estar muy alertas, porque claramente se nos advierte por los apóstoles, y Judas nos lo ratifica, que en estos tiempos finales existen burladores que andan según sus malvados deseos, causando divisiones que no tienen al Espíritu, sino que son sensuales, dice. O sea, se guían por lo que sienten, por su engañoso corazón, lo cual sabemos por la palabra de Dios, según el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? El corazón, dice la palabra, que es engañoso, perverso. Solemos tropezar con la misma piedra y es enigmático. Nadie lo conoce, no se sabe cómo va a reaccionar. Solo existe una manera de resolver esta situación y saber qué hay en ese corazón engañoso, qué hay dentro, ese corazón perverso, enigmático. Y esa forma nos lo describe la palabra en la carta a los Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque es la misma palabra de Dios, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra sí sabe lo que hay en nuestros corazones, y Cristo es la palabra, no hay nada oculto para Él. Gloria a Dios. La palabra de Dios es quien penetra profundo. Dice que hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, ¿sobre qué basamos nuestra fe como creencia? Nuestra fe como doctrina. No debemos establecer nuestra fe jamás por lo que sentimos. No debemos establecer nuestra fe sobre nuestro engañoso corazón, sino al revés, que lo establecido, el fundamento, la palabra de Dios, Jesucristo, sea quien nos haga después sentir. Pero primero el fundamento, la base, Cristo. La palabra implantada en nuestras mentes. La mente de Cristo, como también se le dice. Cristo, quien es la verdad. Y ese es el gran peligro que estamos corriendo, porque la mayoría de las personas actualmente, para ellos no hay verdades absolutas, ni doctrinas absolutas, sino que depende de qué siente, cómo lo sintió y qué está sintiendo o sigue sintiendo, lo cual es un gran fracaso para todos ellos y muy lamentable. Sentir en sí, sentir no es pecado, sentir es bueno, pero cuando siento por lo que creo, como hemos sentido todos aquí hoy, el Espíritu Santo, cuando sentimos por lo que creemos,
pero no es igual que cuando lo que siento me hace creer. Ya es diferente. Siento por lo que creo, pero no voy a creer por lo que sienta. Es muy distinto. Entonces, porque no nos podemos basar por un sentimiento, porque el corazón es engañoso y perverso. Aleluya. Y cuando creemos por lo que sentimos, generalmente creemos lo que no debemos, porque ya hemos aprendido que el corazón es engañoso. Nuestra creencia no debemos basarla nunca en nuestros corazones, en nuestras emociones, en nuestras sensaciones, ni en los que esos corazones quieran sentir. Corazones engañosos y perversos y enigmáticos, porque entonces seríamos sensuales, iguales a quienes se está refiriendo Judas en el versículo 19 de su carta. Sino que nuestra creencia debemos basarla plenamente en la palabra de Dios. Veamos qué nos dice el apóstol Pablo que debemos estar solícitos en guardar en la carta de Efesios capítulo 4 a partir del versículo 3. Nos dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Aleluya. Amén. Gloria a su nombre. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aleluya. Hemos leído que es un Señor, una fe. El escudo de nuestra fe se basa en Jesucristo y en Jesucristo crucificado por nuestros pecados y luego resucitado, quien ahora está sentado a la diestra de Dios e intercediendo por nosotros, pecadores, ¿verdad? Y nos pide que participemos en la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, una misma fe para todos. ¿Por medio de qué? Del conocimiento. Aquí aplica, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, recordando que no es solo la fe lo que viene por el oír, la duda también viene por el oír. Gloria a Dios. Prestemos atención a qué es lo que oímos, qué cosa estamos oyendo, porque si oímos la palabra vamos a adquirir fe, pero si no oímos palabra de Dios, la fe no va a venir, va a venir otra cosa, o fe en otra cosa, y entonces vamos a estar en problemas. Mejor oír palabra de Dios, porque la duda puede venir también oyendo a alguien que tenga duda, o sabe Dios a falsos maestros también, sí. Gloria al Señor. Es que hay bastante, hay muchos. Gloria a Dios. Aleluya.
y debemos oír la palabra de Dios. ¿Quién es Cristo? Es la palabra de Dios. Aleluya. Debemos literalmente comernos la palabra de Dios, comernos a Cristo, lo cual hacemos en la Santa Cena aquí también, pero comernos la palabra, comérnosla diariamente. Aleluya. La Santa Cena la hacemos semanal, pero la palabra, comérnosla, debe ser diario. Aleluya. ¿Para qué? Para poder llegar al conocimiento del Hijo de Dios, varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Gloria a Dios. Cristo es el eje central de nuestra fe. Él es el autor y consumador de nuestra fe, como veremos más adelante. Pero por lo pronto vamos a leer ahora en Hebreos 6, versículos 11 y 12, que nos dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. En otra parte dice Hebreos 13, versículo 7: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe, en dependencia de la conducta. Si la conducta es buena, pues hay que imitar su fe, lógicamente, porque va a ser para bien. La fe está sustentada en la palabra de Dios, la cual relata sobre lo que iba a pasar y pasó con Cristo, y lo que hizo Cristo por nosotros en el altar de la cruz del Calvario. O sea, la Biblia es la historia de Cristo, la cual nos revela 4 creencias fundamentales, todas acerca de Cristo. Lógicamente, la primera de ellas es que Jesucristo salva. No tiene nada que ver con lo que estemos sintiendo. Cristo salva. Como nos dice la Biblia en el libro del Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, Él salva, y no importa si estoy sintiendo o no, Él salva. Seamos salvos, aleluya. Y también nos dice en Hechos, capítulo 4, versículo 11: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Luego dice en la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 8: mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esa es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aleluya. Gloria al Señor. El Señor Jesucristo nos salva por medio de la fe. Y esa fe salvadora, que implica nuestra creencia en el Señor Jesús, también es don de Dios, lo cual leeremos en la carta de Pablo a Efesios, capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Cristo
salva. Amén. La segunda creencia fundamental en la cual también sustentamos nuestra fe, o sea, creemos que además de salvarnos, Jesucristo sana. Porque sabemos por la palabra que dice en Hebreos 13, versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Aleluya. Gloria a Dios. Si sanaba ayer, sana hoy también. Y sana mañana. Amén. Y sanará mañana. Gloria a Dios. Mientras estemos acá, cuando estemos allá, ya no hace falta sanidad. Tenemos cuerpos glorificados. Amén. Aleluya. Aleluya. Pero hoy también está sanando. Aleluya. Aleluya. Y no solo nos sana. Dice la Escritura que ya fuimos curados. Ya. Prestemos atención a lo que nos dice Isaías, que está hablando de Jesucristo, lógicamente. Capítulo 53, versículo 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ya estamos curados. Aleluya, ya estamos sanos. Gloria a Dios, bendito Dios. Nuestra tercera creencia fundamental es que Jesucristo bautiza, como Él mismo le dijo a sus discípulos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esto lo comprobamos luego en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, el día de Pentecostés. También en casa de Cornelio y los suyos, con el etíope eunuco, en la casa del carcelero de Filipos, y muchos ejemplos más. Toda su casa fue salva. Esto es por solo citar algunos ejemplos. Pero aún hoy también el Señor Jesucristo bautiza con su Espíritu Santo, como leemos en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Porque por un Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Por último, la cuarta creencia fundamental es que Jesucristo viene. Regresa por su iglesia, lo cual hemos comprobado en la palabra, porque Cristo mismo dijo en Mateo 24, versículos 30 y 31, leemos: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¡Aleluya! ¿Quién quiere ser un escogido? ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! El apóstol Pablo también nos dejó dicho en la carta 1 Tesalonicenses 4, versículo 13 en adelante: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo
resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, amén. Aleluya. Jesucristo es el Señor. Amén. Por tanto, las 4 creencias fundamentales que sacamos de las Escrituras, de la palabra de Dios, la cual habla de Cristo y Cristo crucificado, son: Jesucristo salva, Jesucristo sana, Jesucristo bautiza y Jesucristo viene otra vez. Amén. Regresa por su pueblo, regresa por la iglesia, pero esta vez diferente, ¿ve? Viene por su pueblo. Amén. No en la misma función que vino la anterior vez, para redimirnos del pecado. Miren ustedes, queridos hermanos, qué bello, muy bella la palabra del Señor. Hebreos 10, versículo 35. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Gloria a Dios. La fe es para la preservación del alma. Somos salvos por fe. Sigamos leyendo Hebreos 12, 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. También leemos en la misma carta a los Hebreos, capítulo 6, versículo 12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Amén. Gloria a Dios. Existe más de un sitio que nos dice que por la fe y la paciencia heredamos, como hijos, por supuesto, las promesas. Precisamente, hablando de las promesas, hemos leído hace tan solo un momento en Hebreos 10:37, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Esto se corrobora con lo que nos dice ahora el siguiente versículo, también de la carta a los Hebreos. Hebreos 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Gloria a Dios. Amén. Busquemos al Señor, aseguremos nuestro galardón. Jesucristo está a las puertas. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muchas gracias por la atención prestada a la palabra de Dios. El Señor los bendiga a todos, tanto presentes como los que nos siguen a través del canal La Iglesia en la Tierra, en la plataforma de YouTube, en Internet. Bendiciones. Amén. 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 Gloria a Dios.